Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Padre Dios bendito, en esta tarde damos gracias por esta bella oportunidad que nos regalas. Un día más, Señor, el poder estar conectados como iglesia. Salimos del templo, Señor, pero seguimos edificando tu iglesia en cada uno de nuestros hogares, Dios. Gracias, bendito Rey, por cada familia que hoy nos escucha. Oramos de todo corazón porque hables a sus corazones, Dios, porque seas tú, Señor, trayendo convicción de pecado, porque seas tú, Señor, obrando en cada vida, Señor, llevándonos a entender, Señor, qué cosas debemos examinar en nosotros, qué cosas debemos desechar, qué cosas debemos atesorar. Señor, hay cosas muchas que debemos desaprender. Tal vez nos lo enseñaron mal, Señor, y aquí estamos examinando tu palabra para aprender de ella, fuente de toda sabiduría. Oramos, Dios, para que te muevas con total libertad en medio de esta transmisión. Es nuestra oración, Jesús, oramos en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a desarrollar la segunda parte, pero antes de, apelando a que hay algunas personas que pudieron no haber estado en la primera sesión, en la del viernes, me gustaría mucho recapitular un momento, un poco, sobre algo de lo que se dijo y ustedes creen sea pertinente traer en este momento. Entonces, Luz Adriana y Ángela, les agradezco por favor que recapitulemos un poco de lo que hablamos el día viernes. Perfecto. Bueno, es muy importante contarles que estuvimos definiendo lo que era violencia intrafamiliar y también contándoles qué no es violencia intrafamiliar. Definimos violencia intrafamiliar como esa situación de abuso, esa situación en que se lastima a otra persona, donde el abusado siente miedo a ser lastimado, donde hay diferentes formas de control del que abusa hacia el abusado y donde también se subestima el valor del otro. Y una característica importante de la violencia intrafamiliar que compartimos es que generalmente aumenta su intensidad y su frecuencia progresivamente. También les contamos que la violencia intrafamiliar afecta a todos en la familia, afecta a los cónyuges, afecta a los hijos e inclusive a la familia extensa, es decir, las hermanas del abusado, los hermanos del abusado, los padres del abusado y aún también la familia del que está abusando a otros también sufre. También es importante hacer la anotación de cómo nosotros en esta transmisión estamos hablando de lo que es violencia intrafamiliar entre cónyuges, pero la violencia intrafamiliar se puede también dar de padres a hijos, inclusive hay momentos en que los hijos empiezan a intervenir también en el conflicto y llegan ellos a abusar también de uno de los padres, o sea, intervienen en el conflicto. Y también otro punto importante a considerar es que la violencia no solo se da de los hombres hacia las mujeres, lo decíamos el viernes pasado, también se puede dar de mujeres a hombres. Entonces, digamos que la tendencia es más de hombres a mujeres, pero eso no quiere decir que cuando nosotras hablemos de esos cónyuges abusadores nos estemos refiriendo solamente a los hombres. Mencionábamos un versículo en Malaquías 2:16. Muy importante que dice, el Señor dice, yo aborrezco el divorcio y al que cubre de violencia sus vestiduras. Es decir, que la violencia es algo que el Señor aborrece. Mencionábamos también que no es violencia intrafamiliar, entonces a lo que es un conflicto entre la pareja, a lo que es una diferencia que no han podido ellos arreglar, un conflicto que no han podido resolver, a eso no le llamamos violencia intrafamiliar. Hablamos también de las clases de violencia intrafamiliar, mencionamos la verbal, la definimos, la física, la emocional y la sexual. En la emocional, por ejemplo, decíamos que hay una violencia emocional activa y una pasiva.
La activa cuando rompemos las cosas del otro, no lo dejamos que hable con la familia, y la pasiva es una violencia que no es tan visible, pero sí cuando no le prestamos atención a la otra persona, no tenemos en cuenta su voz. Entonces esas son como, eso es un pequeño resumen de la primera parte. Adrianita continuará con la siguiente. Muy bien. Sí, sí, decíamos también para hacer este resumen, este recorderis, que los ciclos de violencia comienzan por lo general con esa violencia verbal y cada vez se van aumentando en frecuencia y en intensidad. Y una cosa importante sobre lo que reflexionamos es que hay formas de pensar, hay creencias, formas de reaccionar que son muy características en la personalidad tanto del abusador como del abusado. O sea que hablamos de unas raíces muy profundas de personalidad por sus antecedentes familiares, y también esto como estas raíces luego se van a manifestar en unos frutos. Y recordábamos entonces el Salmo 139 en los versículos 23 y 24 donde dice: escudriña mi corazón, Señor, y para darme cuenta de por qué camino voy. Y de esta manera, a través de este salmo y de este escudriñar el corazón, podamos identificar esas características. Yo los invito, como decimos, a ver el programa donde estaban bastante bien definidas, porque es muy importante poder conocer y determinar esas raíces para permitir iniciar un proceso de romper el maltrato, como lo vamos a ver hoy en esta sesión. Hacíamos énfasis sobre todo en las creencias culturales, populares, porque nosotros actuamos como seres humanos, actuamos más por lo que creemos que aún por lo que pensamos o por lo que sabemos. Y dábamos el ejemplo de una frase muy conocida, muy coloquial, en donde dice: la mujer no se toca con el pétalo de una rosa. Eso es un saber, pero en la creencia, si yo lo que creo es que, por ejemplo, mi esposa o mi esposo es mi pertenencia, entonces voy a actuar de una manera muy distinta. Entonces debo examinar cuáles son esas creencias. Básicamente eso fue lo que trabajamos en la sesión pasada. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Yo quiero que ahora entonces nos adentremos ya en la segunda parte, ¿cierto? Hay algo importante por decir, y es cómo las personas que llegan a ser víctimas, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar, tienen una confusión frente a la interpretación de algunos textos bíblicos. Hablo de interpretación porque muchas personas, tomando como base la palabra y sacándola de contexto, siguen viviendo en escenarios violentos, exponiendo su vida a ambientes muy delicados. Quiero que traigamos unos ejemplos bíblicos para que las personas nos puedan entender, ¿cierto? Porque creo que con esto será la mejor manera de poderlo ejemplificar. Uh-huh. Bueno, Paz, vamos para hacer este ejercicio, vamos a responder alternadamente. Yo voy a dar el argumento y Angelita va a corregir el error dando la interpretación acertada. Vamos a hacer como una especie de drama en donde yo voy a ponerme en la posición de una mujer abusada que está interpretando incorrectamente la palabra y que esa interpretación la lleva a mantenerse allí, y Angelita va a actuar como una consejera que me va a ayudar a sacar del error. Bueno, entonces va a ser este ejercicio. Creo que estamos viendo allí una diapositiva. Sí, vamos a ver la diapositiva. Sí, pastor, esa, correcto. Entonces, yo digo, bueno, pues mira, en realidad la palabra de Dios dice que yo debo poner la otra mejilla. Eso significa entonces que yo debo someterme al abuso. Es muy importante que contextualices ese versículo en el que te estás basando. De hecho, Mateo 5, 38 y 39 sí nos dice claramente: no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero ojo, esto nos está hablando de rechazar represalias, de rehusarse a tomar venganza personal, a tomar la venganza por nuestra propia cuenta.
Mía es la venganza, dice el Señor en Hebreos 10:30 y en Deuteronomio 32:35. Entonces es muy importante contextualizar el versículo para no entrar a esas confusiones. Pero mira, si Jesús él mismo se sometió a abusos, y si yo quiero ser como Cristo, pues eso significa que yo también debo someterme al abuso. Yo sé que te refieres a dos versículos. Probablemente te refieres a Juan 7:1 y a Juan 10:39. Pero ojo, Juan 7:1 dice, algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés de ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. O sea, aquí nos estamos dando cuenta que él no fue a Judea para protegerse, porque sabía que allí corría peligro. Luego en Juan 10:39 dice, nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Es decir, es muy importante tener en cuenta que solo cuando llegó el tiempo, él pagó con su sangre por nuestro perdón. Pero mira, no, si nosotros, mira este versículo, primera de Pedro 2:19, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Mira, la Biblia sí me llama a soportar el sufrimiento injusto. Primera de Pedro 2:19 es un pasaje que no está dirigido a los esposos o a las esposas, es un pasaje que está dirigido a los esclavos que sufrieron por amos crueles. Mira en cambio lo que nos dice Primera de Pedro 3:7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Bueno, mira este otro versículo porque dice Mateo 16:24-25. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mi causa la encontrará. O sea que yo sí ahí entiendo que la cruz de una mujer maltratada pues tiene que llevarla, tiene que sobrellevar ese sufrimiento porque pues esa fue la cruz que le tocó llevar. Mira, mujer, en el contexto de ese versículo, Jesús dice que la cruz es símbolo de muerte, símbolo de la muerte, pero a la vida centrada en nosotros mismos. No indica la Biblia que la cruz sea sinónimo de dolor físico o de dolor emocional. En ningún momento el Señor quiere que tú te veas sometida a eso. Pues mi esposo me dice que... Quiero hacer una pausa. Interrumpo el diálogo que están teniendo para aclararle a las personas, porque las estoy escuchando y estoy viendo algunos comentarios y quiero de pronto dejarles claros a las personas el ejercicio que estamos haciendo. Luz Adriana está simulando ser una mujer que llega a consejería, ¿cierto? Tomando unos versículos como base y justificando el que ella se tiene que quedar allí siendo maltratada, siendo abusada, siendo violentada, ¿cierto? Entonces, Luz Adriana llega con algunos argumentos. Cuando yo les dije que íbamos a revisar la confusión, les estaba diciendo que precisamente hay hombres o mujeres que pueden estar malinterpretando la palabra, pueden estar sacando un texto del contexto para decir, no, es que, como lo decías ahorita al final, es que la cruz significa la muerte, entonces, pues si yo tengo que morir al lado de mi esposo por violencia, pues esa es mi cruz. Y entonces ahí es donde Ángela está entrando en el ejercicio que estamos haciendo como la consejera que le está mostrando a Luz Adriana que no está interpretando correctamente la palabra, ¿cierto? Que la está malinterpretando, si lo acabé de decir. Es importante decirlo porque de pronto mientras ustedes estaban hablando, algunas personas se conectaron. Entonces, claro, Luz Adriana dice, no, pero mujer, es que yo tengo que aguantármela. Entonces puede que la gente diga en la transmisión, pero yo escuché a una consejera diciendo que tocaba aguantar. No.
dejemos claro que es un simulacro, como alguien lo escribió, un ejemplo, ¿cierto?, de lo que debemos responder como consejeros. ¿Ok? Sí. Entonces, continuemos, por favor. Sí. Sí, sí, Paz, y gracias de verdad por la aclaración, porque lo pensamos mucho con Angelita para hacer este ejercicio así, pero es lo que uno en consejería muchas veces se encuentra. Es la casuística, es la Y casuística. parte de poder redireccionar una estrategia es que nosotros podamos interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, sí, es como una especie de sociodrama que estamos haciendo. Yo me estoy poniendo en ese papel de una mujer que está siendo abusada y que tiene... Una clínica de consejería. Correcto, una clínica, exactamente. Por Otras favor, mujeres, por ejemplo, pueden llegar a la consejería diciéndonos cosas como que, pues sustentando algo así que Dios hizo al hombre superior que la mujer. Entonces, ese es el planteamiento. ¿Qué le podríamos decir a esa mujer? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Voy a leer Gálatas 3:28 para que miremos qué nos dice. Dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces no nos habla el Señor de alguien superior, sino Él nos habla de que para Él ya somos iguales. Sí. Una mujer podría llegar también con una interpretación de Efesios 5:24 diciendo que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Entonces podría decir, en todo, pues si él quiere abusar de mí, yo tendría que soportarlo porque es una orden bíblica. Sería el argumento con que llega a la consejería. Mira, pero es muy importante revisar Hechos 5:29. Hay una jerarquía en esa sumisión. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le respondieron Pedro y los demás apóstoles. Entonces es cierto que nos dice en Efesios 5:23 que el esposo es cabeza de su esposa, pero asimismo nos dice Efesios 5:28-29 que el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo y que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces vemos que la mujer realmente no es que tenga que someterse a la jefatura se puede someter a la jefatura de su esposo, ser sumisa a él, mas no está hablando de que nos tenemos que someter al abuso. El Salmo 7:9 es hermoso y queremos compartirlo, dice, Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Amén. Amén. Qué cierto es, ¿no? Y qué oportuno este ejercicio, porque hay muchas personas que pueden en este momento estar quitándose un velo de los ojos, ¿cierto? Hay personas que pueden estar diciendo, ok, yo pensé que yo tenía que seguir aguantando golpes porque es que Dios estableció el matrimonio y que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y entonces, si estoy en riesgo y mis hijos, bueno, pues es mi matrimonio y tengo que mantenerme allí. Y entonces uno dice, ok, qué bueno es poder tener esta claridad. Muchísimas gracias. ¿Vale? Sí, y quería aportar allí también algo, y es que como hablábamos que muchas creencias populares se infiltran en nuestro pensamiento, ¿cierto? En nuestra manera de pensar. Entonces la creencia popular dice que el matrimonio es una cruz, ¿sí? Que tengo que sobrellevar la cruz, cuando no entendemos lo que verdaderamente significa la cruz, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que llevar a la cruz, como decía Angelita? Entonces, sí es importante este ejercicio, porque de aquí va a partir todo el tema de la estrategia de corregir el problema. Muy bien. ¿Algo más por decir con relación a la confusión o avanzamos? No, creo que ya avanzamos. Ok, vamos a avanzar entonces a la solución. El camino a la solución, o sea, el poder decirle a los matrimonios en este momento que están interesados bueno, tenemos una situación difícil, estamos viviendo esta situación, la violencia intrafamiliar es una realidad en nuestro hogar, ¿sí? Porque hablamos no solo de la violencia física, puede haber una violencia emocional, violencia sexual. ¿Qué le podemos decir a estas personas? ¿Cómo pueden ellas abordar este tema? Bueno, Paz, aquí
vamos a plantear unos pasos que, guiados de la mano de Dios, pueden llevarnos a romper ese ciclo del abuso. Y hacemos énfasis en que es de la mano de Dios, ¿no? Que es a través de su palabra y del poder de su Espíritu Santo que vamos a poder lograrlo. De otra manera, pues caeríamos en el humanismo. Entonces vamos a entrar a un primer paso. Vemos que esto es como una escalera, ¿no? Es algo que está unido unos con otros y que son ascendentes. Vamos a observar algo interesante, y es que en esta estrategia de 8 pasos comienza con el abusado, ¿sí? El abusado primero comprende que el cónyuge es un abusador. Y usted lo decía muy bien ahora, Paz, que a muchas personas se les puede estar cayendo el velo de negación en la que estábamos, ¿no? Porque veíamos que en la sesión pasada que una de las estrategias de reacción de las víctimas es el del avestruz, que mete su cabeza en un huequito pensando que nadie lo va a ver. Entonces, que si yo niego este problema, no está existiendo realmente. Entonces, lo primero es el abusado entiende que su abusador no está atendiendo a ese modelo expuesto por Jesús, que es de atesorar y de cuidar tiernamente lo que se le ha confiado, ¿sí? Primera de Juan 3:16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. O sea, entregar la vida en ese amor tierno, en ese amor que construye, que edifica, y entonces el abusado comienza a darse cuenta que eso no es lo que está viviendo. Ese es su primer paso, hacer contacto como con esa realidad. Vamos entonces con el paso número 2. En el paso número 2, el abusado empieza a encontrar la paz con Dios y descansa en sus brazos protectores. Como dice el Salmo 91, esta persona empieza a reconocer quién es Dios para él, que Dios es su cuidador, que Dios es su sombra y su descanso, que es su esperanza, que es su castillo, es su libertador, es su protector, es su escudo, es su morada, es su roca, es su guardián, es el que le rescata, es la respuesta, es el que le acompaña y es su salvador. De alguna manera, en este paso, lo que el abusado reconoce es que Dios es su proveedor, que Él va a satisfacer, como dice Filipenses 4:19, todas sus necesidades conforme a las gloriosas riquezas en Cristo. Entonces, es el Señor el que va a satisfacer sus necesidades de amor, sus necesidades de importancia, sus necesidades de seguridad. Exacto. Una vez que el abusado entra a este segundo paso, que lo vive, que realmente comienza a tener su vida y todo su ser en Dios y no en su abusador, o sea, que se está apartando de esa idolatría, está listo para entrar a ese tercer paso, cuando el abusado puede corregir la confusión clave. Y esto es lo que se refiere, lo que estábamos haciendo en el ejercicio anterior. Corregir la confusión, o sea que él ahora puede ver la escritura a la luz del contexto, porque el problema de esta mujer era que estaba sacando del contexto todo, ¿sí? Y como dice 2 de Timoteo 1:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Si la palabra es nuestro libro de instrucciones, nuestro manual, pero nosotros tenemos distorsión en la forma en que la estamos interpretando, lógicamente no vamos a poder captar la voz de Dios y lo que Él nos está guiando a hacer. Entonces, este es un paso fundamental, corregir su confusión. Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente paso. Como decía Adrianita al principio, cuando arrancamos con cada uno de los pasos, esto es algo escalonado, ¿verdad? Es cada vez un avance mayor. Decíamos ahorita que está cayendo ese velo y la persona va haciendo esos avances, va alcanzando cada paso de la mano del Señor. Entonces, este paso número 4 es muy importante porque es cuando se empiezan a construir unos límites saludables.
Y esos límites obviamente no solo atañen a quien es abusado, sino esos límites que se le ponen a esa persona que está violentando, que está abusando en cualquiera de las clases de violencia intrafamiliar que vimos. Lo primero que hay que hacer en este paso es admitir la ira y practicar el perdón. Hebreos 12:15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Entonces el perdón es fundamental, es un prerequisito para poner límites, ya que esos límites deben provenir de un corazón sano. De lo contrario, los límites pueden empezar a dañar más porque puede haber mucha inconstancia, incoherencia en el proceso de que, y tal vez no hablamos de eso al principio, en el proceso de romper el ciclo del maltrato, porque finalmente en el ciclo de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? La única manera de detener un abuso en el futuro es detenerlo en el presente. Entonces, por eso hay que empezar desde ese paso número 4 a poner esos límites. Isaías 60:18 dice: ya no se sabrá de violencia en la tierra, ni de ruina y destrucción en tus fronteras, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus fuerzas alabanza. Y Deuteronomio 31:8, que es un versículo que muchos conocemos, ¿verdad? Dice: el Señor marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará, no te abandonará, no temas ni te desanimes. Es muy importante tener aquí en cuenta que este es un proceso donde tenemos que renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos manda a hacer ese proceso de renovación de nuestra mente, a incrementar nuestra fe, a confiar en Dios para el futuro y vencer el temor a ese proceso desconocido, ¿verdad? A esa nueva vida, después de que se empieza a romper ese ciclo de la violencia intrafamiliar. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gustaría que habláramos un poquito más en el tema de límites, por favor. Los límites. Porque creo que es pertinente hacerlo. Okay. Sí, Paz, porque en realidad los límites es algo que no estamos muy familiarizados con esto, no sabemos muy bien cómo hacerlos, cómo establecerlos. Y es una de las cosas que más le cuesta al abusado, pero es necesarísima, es el punto de inflexión, es el punto de quiebre para romper ese ciclo de violencia. Y como lo estamos viendo en la imagen, Paz, si nos regala la siguiente diapositiva, vemos, me gusta ver esta imagen por la actitud que tiene la mujer, ¿no? O sea, si vemos allí, ella está marcando un límite, ella está marcando una línea, es una línea imaginaria. Vemos su actitud es de serenidad porque, como nos decía Angelita en el punto anterior, tiene que partir de un corazón sano. O sea, el punto del perdón, de ir a mirar esa ofensa que se hizo, ese dolor que se causó por la ofensa, como nos comentaban Carlos Acevedo y Sandra Flechas en su programa, que fue también muy interesante y que es totalmente complementario de esto que estamos hablando, porque ese paso del perdón implica ese reconocer que hay cosas que perdimos y que el otro no tiene cómo pagármelas, pero que yo decido perdonar porque tengo esa naturaleza perdonadora de Dios. Eso produce esa serenidad y esa paz para poner estos límites que son sanos y que no van a dañar al otro, ¿no? Entonces, decíamos que ese límite es una línea imaginaria y va a definir nuestra identidad y nuestra individualidad. Como dice la palabra de Dios, que los límites son como esas murallas alrededor de una ciudad que la protegen, que la guardan, que separan lo que es la ciudad de lo que no es la ciudad. El límite marca lo que soy yo de lo que no soy yo, o sea, lo que está fuera de mí, porque define hasta dónde llego yo, de qué soy responsable y dónde van a comenzar los demás y de qué es responsable el otro. Entonces, para muchas personas que están en estos círculos de violencia, en estos ciclos, esos límites o son muy débiles o están completamente ausentes. Y por eso la persona termina permitiendo repetidamente el daño y el abuso que jamás
que juró que jamás toleraría o que en una circunstancia anterior diría nunca lo permitiría, pero es porque no tenía límites claros. Y dado esa falta de límites, entonces pues se está quejando continuamente en lugar de decir simplemente no más. Entonces, por desconocimiento a esto, la persona tiende a recurrir como una estrategia de defensa a la ira, ¿sí? En el intento de colocar un límite, pero lo hace airadamente. Y aquí es algo muy, muy interesante, Paz, de comentar con todos, es que si bien el comportamiento del abusador es totalmente pecaminoso, la respuesta del abusado también puede caer en pecado. O sea, si yo al maltrato, que es totalmente injustificado, pero respondo con ira, la ira también es pecado. Entonces yo también tengo que ir a pedir perdón a Dios por eso, ¿sí? Porque la ira no satisface la justicia de Dios. Tiene que ser de otra manera. Por eso es que insistimos tanto en la sanidad del corazón. Y también es muy importante todo este proceso, pues tenemos que hacerlo en oración y pedirle a Dios dos cosas. Una, sabiduría para poder establecer esos límites que sean acordes a la situación. Y otra cosa que necesitamos pedirle al Señor, valentía y las fuerzas para hacer lo que Dios nos esté guiando a hacer. Acá esto es muy importante, que esta es una relación que el abusado tiene con Dios, o sea, y que Dios lo está dirigiendo completamente a través de su palabra. Por eso era que era tan importante insistir en que tenemos que corregir esas confusiones de interpretación. Y es muy importante que cuando la persona diga, bueno, este es el límite y voy a hacer esto que Dios me está mandando a hacer, ese límite no puede ser borroso. Y que si yo me propongo a hacer algo y digo que lo voy a hacer, realmente lo haga. Entonces, para establecer este límite, decimos, necesito mucha sabiduría, necesito valentía, necesito fuerzas y necesito ver, como decíamos, tienen que caer esos velos de negación del problema. Tengo que pedirle a Dios que Él me muestre realmente de qué se trata el tema. Si yo estoy verdaderamente viviendo en una situación de violencia, ¿no? Y poder aceptar que soy víctima del abuso, porque cuando lo acepto es cuando realmente puedo entrar a una estrategia de solución. Les damos aquí solamente a manera de ejemplos de algo que podrían ser límites, porque insistimos en que estos deben ser totalmente guiados por el Señor, que es el que verdaderamente conoce, el que va a producir el efecto, ¿no?, deseado. Entonces, un ejemplo puede ser, si tú no buscas ayuda, los niños y yo nos mudaremos de casa. Otro ejemplo, si vuelves a golpear a los niños, llamaré a la policía. Debe ser dado con un tono de voz tranquilo, sereno, pero firme. La próxima vez que me grites, me iré del cuarto y solo hablaré contigo cuando puedas comunicarte adecuadamente. Otro ejemplo podría ser, no pretendas maltratarme emocionalmente, menospreciarme o irrespetarme y que responda en la cama. No permitiré más abuso. Busca ayuda y yo buscaré ayuda para mí. Estos son algunos ejemplos y si usted dice que lo va a hacer, debe hacerlo, porque de lo contrario el ciclo del abuso reiniciará y crecerá sucesivamente. Y hay que tener en cuenta también algo, y es que los límites son de doble vía. O sea, el abusado pone límites al abusador, pero también debe imponerse ciertos límites a sí mismo, porque hay que sean acordes a su propia responsabilidad, ¿no? Entonces, no solamente los límites para el otro, sino yo también, ¿cuál es mi parte en esto? Entonces, yo también me voy a establecer mis propios límites, ¿no? Por ejemplo, cuidar de su cuerpo, cuidar de su alimentación, es un límite de su responsabilidad. Usted es responsable de su relación con Dios, responsable de sus tiempos de oración, responsable de leer la palabra, responsable de obedecer. Entonces, más o menos podemos dibujar aquí un panorama sobre lo que son los límites, el paso 4. Sí, no, buenísimo, buenísimo, porque allí se le está diciendo a la mujer o al hombre, el que esté siendo abusado,
que se tiene que hablar con claridad, ¿cierto? Que se tiene que mantener, que se tiene que tener una postura firme, ¿cierto? Porque cuando tú estableces un límite y no trabajas por mantenerlo, pues la persona va a creer que es un juego y va a decir, no, pero esta persona la sigo manipulando, la sigo controlando, sigue estando bajo, podríamos decirlo, bajo mi dominio, hago con ella o con él lo que yo quiera, y uno dice, no, definitivamente no, a eso no nos llama el Señor. Ángel, ¿ibas a decir algo? Sí, Paz. Es muy importante, hay una palabra que también mencionamos mucho en este proceso de romper el ciclo de la violencia intrafamiliar, que es la sabiduría. No podemos empezar a tomar esto, entonces el día de mañana una mujer o un hombre abusado en cualquier discusión le dice a la esposa, si vuelves a golpear, llamaré a la policía, entonces se convierte en una amenaza. Por eso aquí estamos hablando de unos pasos, de un proceso que tiene que ir, como decía Adrianita, de la mano del Señor, guiado por el Señor, un proceso coherente, un proceso congruente, un proceso que no se convierta, como decíamos, en amenazas continuas, sino un proceso en donde, así como avanza el proceso, así mismo tiene que estar mi comunión con el Señor. Cada vez tengo que estar, o sea, si el paso que ya sé que voy a dar mañana es un paso aún más difícil, aún más tengo que entrar yo en ese proceso de comunión con el Señor, de oración, de ayuno, porque es un proceso que va a exigir que yo esté en cuerpo, en alma y en espíritu totalmente entregada a los brazos del Señor para que Él me respalde. De lo contrario, se va a convertir en un proceso totalmente emocional, guiado por las emociones y guiado por la carne, y eso hace que sea un proceso incoherente, incongruente y frustrante para todos, inclusive más duro aún para los hijos si hay hijos en esa pareja. Uy, sí, claro. Tienen toda la razón ustedes, pero toda la razón. Bueno, vamos a algo más por decir de ese punto 4 o pasamos al 5. Ya pasamos al 5. Ok, listo. Entonces, podemos pasar al 5 y sí, gracias Angelita, porque de verdad es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que no se puede comenzar, yo no puedo comenzar a subir una escalera que tiene 8 pasos, comenzando por el paso 4, ¿sí? Por el escalón 4. Tengo que ir paso a paso, ¿sí? Y porque de verdad se puede generar más daño, ¿no? Pero así, de esta manera concatenada, vamos a tener como esa seguridad de que el Señor nos estará guiando. Entonces, en ese paso 5, ya, es muy interesante, este paso es muy hermoso porque el abusado tendrá que determinar la genuinidad y la confiabilidad de los cambios anunciados por el cónyuge. O sea, esto como vemos que es con la ayuda del Espíritu Santo, es el Espíritu el que va a dar convicción de pecado al abusador. Amén. Normalmente, si las personas codependientes lo que hacen es tratar de ser la función del Espíritu Santo en el otro, ¿sí? De corregirlo, de darle convicción de pecado, y eso solamente lo va a poder hacer el Espíritu Santo. Por eso es que nos mantenemos ahí en oración. Pero cuando yo marco esos límites claros, me planto en ellos, no me muevo, no son borrosos, sino que son claros, no son amenazas, sino que son reales, ¿sí? Entonces, en el abusador tiene que comenzar a generarse unos cambios, unos procesos que sean verdaderamente confiables y que sean consistentes. Eso lo tiene que estar observando muy bien el abusado, porque la palabra de Dios dice que la sabiduría nos librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. O sea, tengo que ir viendo, por ejemplo, un cambio en su vocabulario. Ya no está gritando, ya está pudiéndose comunicar de una manera más asertiva, ¿sí? Por ejemplo, Colosenses 3:19, cuando nos dice que los esposos amen a sus esposas y que no sean duros con ellas. Está realmente dándose esa transformación en el trato, es más amable, ya puede pedir las cosas por favor, ¿sí? Y Efesios 5:33 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Ahí están claramente marcados unos límites que nos pone el Señor, como el esposo ama y la esposa respeta,
Esos son límites. Entonces, si realmente cada uno está dentro de esa línea, entonces podemos estar viendo que comienzan a darse frutos. Y en esa situación estamos ante la posibilidad de entrar a este paso número 6, que es maravilloso porque es la reconciliación, ¿no? Pensamos siempre que la reconciliación, lo sabemos porque la palabra nos lo dice, que el perdón es unilateral. El perdón comienza con aquel que recibió la ofensa, con el ofendido. Él tiene toda la responsabilidad de perdonar. Pero la reconciliación depende del abusador, en este caso, o sea, del que ofendió. Porque esta persona, el abusador, debe conocer y saber y pagar un precio por esa reconciliación. Así como nos lo dice Lucas 14:28, que si alguien quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Entonces nos está hablando de un costo. ¿Tendrá este hombre suficiente dinero para terminar de construir lo que comenzó? ¿Cuál es ese costo? El orgullo, ¿sí? Someter su propia voluntad a la voluntad de Dios, comenzar a pedir, a confesar su pecado, es muy importante, a pedir perdón, a establecer sus responsabilidades, a decir sí, acepto que me he equivocado, acepto que pequé, lo confieso, a tratar realmente cada día de asemejarse a Cristo, a decir, o sea, sabemos bien que pues esto es un proceso, la santidad, pero a decir, yo me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo por asemejarme a Cristo, ¿sí? Y quiero ser confiable y me comprometo a sacrificar mi autogobierno para hacer la voluntad de Dios. Ahí está toda la esperanza. Ahí está la esperanza de la reconciliación, de la restauración de ese hogar, de esa familia, de esa pareja, ¿sí? Entonces, como vemos, el abusador tuvo que haber hecho una cantidad de pasos, el abusado, pero también el victimario tiene que pagar ese costo. Ese precio. Ok. Ese precio, correcto. Bien. Bueno, como dijo Adrianita, digamos que en ese paso 6, que es la reconciliación, estamos entendiendo que hubo, como dice esa palabra, creo que es en Ezequiel, que dice que el corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne, que le oramos al Señor porque convierta ese corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces digamos que hay ese proceso, se empieza ese proceso de restauración. Pero ¿qué pasa si eso no se da? ¿Qué pasa si el abusador, el que violenta, el que está ejerciendo esa violencia intrafamiliar, definitivamente no accede, no quebranta su corazón, no se dan las circunstancias que definimos, digamos, en esos pasos anteriores? Esa persona abusada debe preparar un plan de escape, de seguridad o de escape de la violencia y protegerse fuera del hogar. El Salmo 144:1 dice: bendito sea el Señor, mi roca, como lo decíamos ahorita, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Y Proverbios 18:10 dice: torre inexpugnable es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen a salvo. Entonces es muy importante este paso y su contextualización bíblica. Y el paso número 8, que ya es el último paso, es cuando el abusado continúa en un proceso de sanidad y restauración continua con el Señor. Es decir, listo, ya me fui, estoy bien, entonces ya estoy tranquila. No podemos bajar los brazos. Es ahí cuando tiene que seguir ese proceso de sanidad, ese proceso de restauración. La palabra dice en el Salmo 143:8: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Entonces veíamos antes cómo definitivamente nos convencemos, esa persona abusada se convence de que Dios es su proveedor. Dice ese Salmo 143, señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Entonces es un proceso que requiere tiempo para sanar heridas, para aprender a llenar esas necesidades de las que hablábamos ahorita, de amor, de importancia y de seguridad.
Con eso terminamos lo que se refiere a los 8 pasos. A los 8 pasos, listo. Entonces, para culminar de manera concluyente, ¿cuál sería entonces el enfoque que apunta a la solución radical de este flagelo que pues en este momento está afectando a muchas parejas? Sí, pastor. Bueno, también vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Les vamos a regalar como un decálogo, una declaración bíblica de los derechos de los cónyuges, ¿no? Okay, entonces yo voy a decir cuál es la voluntad de Dios y Angelita nos complementa la base bíblica sobre esa voluntad. Aquí sí ya es la interpretación correcta, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios, en primer lugar, es que usted trate a la otra persona con respeto. Bueno, la sustentación bíblica es que la esposa respete a su esposo, como dice Efesios 5:33. Y también hay una palabra hermosa que nos dice, sean compasivos ustedes, esposos, comprensivos en su vida conyugal, ya la habíamos hablado antes, tratando cada uno a su esposa con respeto, que está también en Efesios. Sí, la voluntad de Dios es que ustedes experimenten la sumisión mutua. Efesios 5:21 nos dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La voluntad de Dios es que usted hable la verdad y que le hablen de forma amorosa. Efesios 4:15 dice, en cambio hablaremos verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Amén. La voluntad de Dios es que usted exprese el enojo de forma apropiada. Efesios 4:26 nos dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando enojados. La voluntad de Dios es que tanto usted como su pareja pasen tiempos a solas con Dios. Dice Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La voluntad de Dios es que usted use sus dones y talentos únicos para servir a otros. Primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. La voluntad de Dios también es que usted disfrute de ser libre del temor. La palabra nos dice en Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite exclamar, Abba Padre. La palabra dice, la voluntad de Dios es que usted y su pareja, que ambos busquen el apoyo emocional y espiritual en otros. Hebreos 10:25 es una orden, nos dice, no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. Es la voluntad de Dios que usted reporte el abuso a las autoridades gubernamentales. Tenemos aquí 2 palabras, primera de Pedro 2:13-14 y Romanos 13 del 1 al 2. Dice, sométanse por la causa del Señor a toda autoridad humana, que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por el Señor. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela también contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden reciben castigo. Y el último de estos elementos de este decálogo hermoso es que la voluntad de Dios es que usted abandone una relación abusiva cuando sea necesario. Proverbios 27 nos dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Amén. Sí, Paz, con este terminamos este decálogo. No, buenísimo, buenísimo. Qué bueno haber podido abordar los pasos hacia la solución, entregarle herramientas al abusado, el guiarlo, el poderle decir, ten cuidado con la interpretación de la palabra.
El poder decir con total libertad que el matrimonio obviamente es algo que Dios ha diseñado, ¿cierto? Es el modelo de Dios, pero que si tu vida está en riesgo, si tus hijos están expuestos a un modo de violencia, creo que recuerdo que hace muchos años lo aprendíamos, que la persona no debe ir a la consejería, sino a la comisaría. Tiene que ir a denunciar ese tipo de cosas. Entonces, qué bueno es poder ahondar en estos temas. Gracias, señoras, Dios las bendiga. Amén. Como le dijimos al comienzo, Amén. para muchos fue como quitar un velo de los ojos, ¿cierto? Para muchos fue tener claridad frente a muchos aspectos. Dense cuenta que lo comenzamos el viernes pasado y se extendió hasta hoy. Fue un tema que nos permitió desarrollar en 2 sesiones. En la primera parte dimos un diagnóstico, hicimos como una radiografía, tanto del abusador como del abusado. Y ahora, en esta segunda sesión, nos adentramos en mirar la solución y los derechos, ¿cierto? Y la manera correcta en la que tenemos que llevar nuestra relación, sí, como familia. ¿Vale? Vale. Sí, pasa, así es. Yo les agradezco muchísimo, gracias a ustedes. Gracias al Señor. Por este tiempo, sí, claro, por supuesto, tenemos que darle gracias al Señor y quiero que oremos, quiero que demos gracias al Señor. También bienvenidos a quienes están conectándose por primera vez a esta transmisión. Déjenos saber si usted es nuevo, dejándonos sus datos allí en el chat, su teléfono. Algunas personas preguntaron, pastor, teléfono de consejería. Sepa usted que como iglesia tenemos ese servicio de consejería completamente gratuito. Usted puede comunicarse a los teléfonos que colocamos ahorita en el chat. Allí usted puede hacer una cita y con muchísimo gusto lo queremos apoyar, orientar y a la luz de la palabra mostrar lo que Dios quiere mostrarle. Amén. Porque sabemos que la consejería no se basa en nuestra experiencia, ¿cierto? Ni en nuestro conocimiento, sino en lo que dice la palabra de Dios. Nuestra consejería es bibliocéntrica y es cristocéntrica. Amén. Amén, Paz, sí. Entonces, Y Paz, en esto que está diciendo es eso, ¿no? Que dejar ese mensaje final es muy importante, que las personas necesitan ayuda para poder ver esto con claridad. Entonces, que la busquen, que busquen esa ayuda en el Señor, en el cuerpo de Cristo. Amén, así es. Entonces oremos. Padre Dios, damos gracias infinitas por esta tarde. Gracias, Dios, porque podemos siempre a la luz de tu palabra, Señor, encontrar una salida, una solución, Señor. Tú, Señor, nos muestras, Señor, nos llamas a examinar nuestra propia vida, Señor. Nos dices que sondeemos nuestro corazón, que examinemos nuestro proceder, Dios. Oramos de todo corazón, Señor, por cada hogar que nos escuchó en esta noche. Oramos, Padre bendito, porque si alguno de ellos, quien escuchó, está pasando por un flagelo como estos, Dios, busquen ayuda, abran su boca, Señor. Entiendan, Señor, que hay que tomar una decisión y la primera decisión es reconocer el estado en el que se encuentran. El poder decirte, Señor, ayúdanos, el poder decirte, Señor, mete tu mano, el con humildad, Señor, acercarse a ti, Señor, y reconocer que necesitan ayuda. Yo los bendigo, oro también por esos matrimonios sólidos que siguen caminando, Señor, porque así como hemos visto a través de esta pandemia que los problemas en medio de los hogares han salido a flote, pues también, Señor, se han dejado ver esos matrimonios sólidos, firmes y estables, Dios. Matrimonios que han edificado su vida y sus hogares sobre la roca. Matrimonios que se han consolidado como ese cordón de 3 hilos que difícilmente se rompe. Nuestro hogar está sobre la cruz, sobre la roca y bajo la cruz. Gracias, Dios del cielo, por este tiempo. Gracias por la vida de Luz Adriana. Gracias por la vida de Ángela. Las bendecimos, Dios, y quedamos en tus manos, Señor. Oramos, Jesucristo, todo esto en tu precioso nombre. Amén. 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 Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo,
que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.